Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Ya, entonces estábamos viendo esta parte de los contratos de trabajo. Sí, hay que esperar también qué dicen en estos días respecto, como les comentaba, sí, a ese proyecto de ley de oportunidades que les llaman. Entonces va a haber algunas reformas también, sobre todo en cuanto tiene que ver a esto de los contratos de trabajo, a los tipos de contratos de trabajo. Veamos qué es lo que pasa, ¿no? Ya. Entonces, a largo rasgo estamos viendo nosotros esta parte. Como les digo, ya los tipos y las modalidades de trabajo, eso haremos más adelante por el motivo de que como hay estas reformas, vamos a ver qué reformas ponen. Sí, porque eso también dentro de lo que son los estamentos jurídicos hay que estar actualizándose. No sé cómo piensan hacer, pero está determinado eso. Sobre todo para las personas nuevas, las personas que van a acceder a un trabajo, porque las personas que tienen trabajo ya desde hace algún tiempo se mantiene en vigencia esta ley que les estoy yo estableciendo, esto de lo que es la legislación laboral. Se mantiene, hay otras que se modificaron por motivos de la pandemia, pero esos son contratos por un determinado tiempo. Y estos otros, a ver qué es lo que pasa, en qué nomás existen estas reformas, por lo menos para estar empapados de eso, ¿sí? Estar empapados sobre estos cambios que se pretende hacer. Entonces habíamos visto la parte de la definición de lo que es un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué elementos intervienen en el contrato de trabajo? El empleador y el trabajador. Estos elementos, estamos hablando de referente al trabajo bajo dependencia, ¿no? Empleador y trabajador. Por eso es una relación bilateral. ¿Sí? Empleador y trabajador. No hay más. Aquí no puede intervenir nada. El empleador, entonces, se tiene, ¿qué le denominan? Puede ser la empresa con su representante legal y el trabajador en forma individual. ¿Qué tipo de trabajo va a ser en la empresa el futuro empleado, el futuro trabajador? Entonces se denomina la prestación de servicios personales. ¿Sí? La remuneración. Y como les había dicho, este vínculo de subordinación y dependencia. ¿Sí? La persona que es contratada en una empresa tiene este vínculo de subordinación y dependencia de esa empresa, de ese patrón. En definitiva, nuevamente les repito, en lo referente a que como está bajo dependencia, ¿sí? El vínculo de subordinación le establece que tiene que estar a disposición del empleador y tiene que acatar las disposiciones, las órdenes que se emanan referente al trabajo que está realizando. Entonces, si usted tiene que hacer determinadas actividades, determinadas acciones, determinadas funciones dentro de una empresa.
Entonces, esto en forma general que estamos dando, ¿no? En caso de discrepancia entre lo que ocurre en la práctica, lo que surge en los documentos o acuerdos, ¿sí? Porque una cosa, por eso es que es un documento escrito que hay que revisar bien. A veces el entusiasmo también de elaborar en alguna entidad, en alguna empresa, no revisamos bien. Vean, aquí estos elementos. La prestación de servicios, ¿qué trabajo va a hacer? Debe constar en lo que acordaron en la remuneración, que por lo general es el que pone es el empleador, ¿no? Pero sí, se puede llegar también a un acuerdo, pues decir, bueno, yo, si es que puedo ganar un poco más, bueno, en esa parte también es la supremacía que tiene el empleador, ¿no? Pero bueno, debe constar eso. Y este vínculo de subordinación y dependencia. El trabajador se compromete a este vínculo. El trabajador. Entonces, se tiene que leer bien para que no exista esta parte de aquí, esa discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos. ¿Sí? Para firmar un documento hay que informarse bien, hay que leer bien. ¿Sí? Entonces, en esta discrepancia, puede que esté el documento escrito de una forma y la realidad que se va realizando con las actividades cotidianas puede estar en otra forma establecida. ¿Sí? Entonces aquí dice que tiene que darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en la práctica de los hechos. Es importantísimo porque, como les digo, todo tiene que hacerse a través de documentos. Entonces los contratos de trabajo ahora son de documentos. Como está definido el contrato, que es un acuerdo para ver si está de parte y parte de acuerdo con ese contrato. No firmarán ningún documento. Sí, y peor firmar ningún tipo de documento, ningún tipo, sin antes de establecer y estar de acuerdo con ese documento. Muchas veces nosotros firmamos un documento creyendo en la buena fe de las personas, pero no necesariamente es así. Una vez firmado ya tenemos ese problema de que hemos firmado en el documento, o sea, al firmar hemos aceptado y nadie nos ha obligado a que firmemos. ¿Sí? Ahora está establecido esto para el conocimiento. ¿Sí? Una vez que se la escrituración del contrato, el contrato por escrito. ¿Sí? A los 15 días, como máximo de incorporado el trabajador para el contrato cuya duración sea de más tiempo, ¿sí? Entonces tiene que hacerse el contrato inmediatamente. Y estos contratos igualmente tienen que hacerse registrar inmediatamente. Entonces está en este plazo de 15 a 30 días, que tiene que estar legalizado el contrato. Entonces, dentro de las empresas, en las empresas, ¿sí? Estos documentos aquí de la estructuración del contrato de trabajo, de la escrituración del contrato de trabajo, ese documento con estos principales elementos que tenemos aquí deben ser enviados. Claro, el sistema, ¿no? Ahora ya hay la tecnología incluso. Deben ser enviados al Ministerio de Trabajo y también en los avisos de entrada al Seguro Social.
Ya, entonces aquí tenemos estas manifestaciones del vínculo de subordinación y dependencia. Sí, esto, clarito, esto. Aquí tenemos eso. Entonces no podemos nosotros inhibirnos de esto. ¿Sí? Porque aquí es lo que se puede producir esas distorsiones en cuanto a las actividades que se realicen. Entonces, ¿en qué consiste este vínculo de subordinación y dependencia? Continuidad del servicio. ¿Qué quiere decir continuidad del trabajo? ¿Sí? La supervisión del empleador. Aquí le pone supervigilancia. La supervisión del empleador. Entonces no podemos decir a mí nadie me controla mi trabajo. Yo hago mi trabajo y punto, no. Entonces está determinado que sea controlado. Entonces de personas autorizadas dentro de la empresa. Entonces nosotros en la parte de actitud, ya trabajando, no debemos nosotros cometer estos errores. Ya, aquí dice, obligación del trabajador de ceñirse a instrucciones u órdenes del empleador. Y muchas veces, como les digo, viene el problema con la actitud. Con las actitudes que se determinan o que nosotros hacemos esas actitudes. Aquí está, por eso está escrito, está escrito esto. ¿Sí? Y consta dentro de la ley. Vínculo de subordinación y dependencia. Entonces hay que ceñirse a las instrucciones o órdenes del empleador, de los jefes, de los directivos, de los gerentes de la empresa. Entonces les dan una orden y a veces, sí, por nuestra mala actitud. Entonces no acatamos esa orden. Entonces vienen las discrepancias que se van presentando entre el trabajador y el empleador. Dice, yo no recibo órdenes. No es así, porque está bajo este vínculo de subordinación. Sí. Y la parte de dependencia, dependencia técnica administrativa del trabajador respecto del empleador. Entonces, bajo la razón social de la entidad, del dueño de la empresa. Sí, tanto en la parte técnica como en la parte administrativa, tanto en las actividades que va a realizar como también lo relacionado con la parte administrativa del trabajador respecto del empleador. ¿Sí? Entonces aquí, bajo dependencia, está usted trabajando dentro de una empresa, ¿sí? Regido por esa empresa, registrado por la empresa, garantizado por la empresa, ¿sí? Porque cuando trabajamos bajo dependencia ya habíamos visto algunas cosas que de hecho le van beneficiando al trabajador. Pues aquí otra manifestación que existe una jornada de trabajo, un horario de trabajo semanal y diario. Entonces, esto también estaba establecido que se quiere hacer algunas modificaciones mediante estas leyes, mediante estas nuevas reformas a lo que es la parte laboral. Entonces, ahí, como nosotros estamos siguiendo esta asignatura, entonces molestarás en ver, ya les he de preguntar, en ver
sobre estas reformas, este proyecto de ley que dice que va a establecer el gobierno de oportunidades que le llaman. Entonces está en estas algunas reformas, está en esta existencia de las jornadas de trabajo y de los horarios también de trabajo. Sí. Para ver en qué sentido se está llevando a cabo o se quiere llevar a cabo ese proyecto. Nosotros generalmente por costumbre, sí, tenemos una jornada de trabajo generalmente, no estoy hablando yo que siempre, sino generalmente es de lunes a viernes. ¿Sí? Entonces, un horario semanal de lunes a viernes y diario que son las 8 horas. ¿Sí? Nuestras horas semanales son de 40 horas semanales para la persona que está bajo dependencia, ¿no? Pero esto se ha venido modificando. Entonces, las jornadas de trabajo depende también del tipo de empresa, del tipo de institución. Entonces, en lo que se manejan así también los turnos. Hay 3 turnos diarios, hay turnos fin de semana, hay entre semanas, sí. Entonces, aquí va a haber una flexibilidad en cuanto se refiere a estas nuevas reformas que quieren hacer a través de ese proyecto. Que hay que estar pendientes. No se olviden que vean, creo que ahora también hay una cadena nacional que se va a hablar de esto. Creo que es a las 9 de la noche. Y el día de mañana también me parece que, para que ustedes vean, es importante que nosotros conozcamos. ¿Sí? Nosotros reclamamos tanto, nosotros igual, nos quejamos por tantas y tantas cosas. No me refiero al trabajo, no, sino que en general. Pero lo que sucede es que no conocemos. Entonces nosotros reclamamos algo que no conocemos. Tenemos que empaparnos. Tenemos nosotros, ¿cómo se dice? Que autoeducarnos en nuestro entorno, lo que sucede en nuestro entorno. Entonces esto va a haber una cuestión, va a haber asimismo otras reformas tributarias. Por lo general en nuestro medio, en lo referente a reformas tributarias, por lo general ha sido la subida de impuestos. Entonces, una subida de impuestos siempre nos perjudica, ¿no? A la mayor parte de la ciudadanía. Entonces, esto no hay que olvidarse. Cuando ustedes vayan a trabajar bajo dependencia, esto no hay que olvidarse. Siempre, en toda empresa, siempre existe la supervisión. Siempre va a existir la supervisión de una u otra manera. Entonces le están controlando, le están vigilando, en cualquier parte, porque estamos bajo este vínculo. Entonces a veces dicen a mí, nunca me han controlado. No, pueden tener algunas técnicas para hacer este control de supervisión de las empresas. Entonces vamos así mismo, lo que puede contener, ¿sí? Lo referente a estos contratos de trabajo. Hay muchas formas de redactar, ¿sí? Hay un documento que incluso el formato está diseñado por el Ministerio antes era Relaciones Laborales, ¿no? Ahora es Ministerio de Trabajo. A veces hacen alguna cuestión, cambian de nombre. Al final es lo mismo, resulta lo mismo. Entonces, creo que fue la última, porque antes se llamaba Ministerio de Talento Humano, Ministerio de Recursos Humanos, bueno, diferente. Entonces se volvió con Ministerio de Trabajo. Entonces eso el nombre es lo de menos. Lo que tiene que seguir es estableciendo que se trabaja o estableciendo en el mejoramiento de las instituciones. El cambio de nombre no necesariamente decir que la empresa, que la entidad va a seguir creciendo, va a seguir progresando.
Lo hacen por algunas razones respectivas. Pues un contrato de trabajo, al menos debe tener las siguientes estipulaciones. ¿Sí? Las estipulaciones. Lugar y fecha del contrato. Como les decía del día de ayer, tanto ustedes como patronos o como trabajadores tiene que establecerse este contrato de trabajo. Tiene que establecerse por escrito este contrato de trabajo. Tiene que llevarse a cabo. Entonces, para las partes es necesario. ¿Sí? Porque esto es lo que ampara, este es el documento que ampara al trabajador y también ampara al patrón. ¿Ya? El lugar y fecha del contrato. Otro punto, como resumen, puede tener muchas más cosas. ¿Ya? El segundo, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. Sí, los nombres del trabajador. Nombres completos del trabajador y su número esto es indicación de la nacionalidad, del número de cédula, todo. Lo referente debe constar en un trabajo, en un contrato de trabajo. ¿Sí? En un tercer punto, la naturaleza de los servicios. ¿Qué tipo de trabajo va a ser? El lugar, ciudad, en que haya de prestarse estos servicios. Descripción del cargo. Igualmente, el contrato podrá señalar 2 o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. En definitiva, ¿cuál va a ser el trabajo que va a realizar? ¿Cuál va a ser las actividades que va a realizar la persona, el empleado en esa empresa? Tiene que estar especificado. No se olviden de los elementos del contrato de trabajo. ¿Sí? El monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. Siempre van a encontrar ustedes estas partes en los documentos, que es lo referente al contrato, que es un acuerdo. ¿Sí? Una remuneración acordada. La forma de pago ya sabemos. Nosotros que siempre es que la forma de pago es monetaria. Entonces, si aquí tenemos un periodo de pago mensual, un periodo de pago quincenal, debe constar en el contrato de trabajo. Y lo que habíamos visto también nosotros en la hoja anterior, duración y distribución de la jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo. Sí. Pues ya esto ya ha venido, incluso esto ha venido ya acá me hace estableciendo estas jornadas de trabajo, pero tienen que estar especificadas en el contrato. Porque se han venido estas jornadas de trabajo también a modificar. Ustedes saben que bastantes empresas ahora que ya se está comenzando a la apertura de los diferentes negocios, todos sus horarios son diferentes. Su jornada de trabajo es diferente. Entonces dice, salvo el caso de las empresas existiera el sistema de trabajo por turno. ¿Sí? Entonces debe también existir dentro de eso. ¿Sí? Y también que estará lo dispuesto en el reglamento interno. ¿Eh? Nosotros hablamos algo de este reglamento interno. Entonces, cuando la persona ingresa ya a trabajar va a trabajar en la empresa, tienen que socializarle este reglamento interno para que conozca.
Sí, el plazo del contrato, tiempo del contrato y demás partes acordes a este acuerdo que han establecido. Entonces veamos esto también un poco más amplio, ¿no? En cuanto a esto de los contratos de trabajo. Pero esto es lo básico, lo elemental. Lo elemental. Entonces no hay tampoco de creerse experto en todo esto. Sí. La parte de lo que es la administración del talento humano tiene otro tipo de características en cuanto tiene relación con la selección, contratación, reclutamiento, la distribución de puestos, la distribución de cargos, las actividades, las funciones. Sí, esto es una parte elemental. Sí, y que se debe conocer. Si por así tengamos un negocio pequeño, si tenemos un negocio pequeño, digamos, tenemos tres empleados. ¿Ya? Así sea un solo empleado. Tenemos que conocer. Porque tenemos que regirnos nosotros a lo que establece la ley. Entonces aquí tenemos nosotros el contrato individual de trabajo. Ya, entonces aquí dice, para el contrato individual de trabajo es importante tener presente el contexto de las disposiciones fundamentales que establece el Código de Trabajo. Sí, estas disposiciones fundamentales. ¿Y qué son, no? El ámbito de aplicación del Código de Trabajo. Entonces, básicamente se aplica la relación entre empleador y trabajador. Lo que habíamos visto, los elementos básicos de un contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, estas es las disposiciones fundamentales de lo que es un contrato de trabajo. La libertad de trabajo y contratación, que se refiere a que tanto el trabajador como el empleador tienen plena libertad de contratación. Esto tienen que leer bien. O sea, nosotros tenemos que conocer bien todo esto. ¿Ya? La libertad, o sea, yo tengo libertad de escoger un trabajo. Asimismo, ¿sí? El empleador tiene la libertad de contratar al que sea, a la persona que sea. Entonces muchas veces dice, no, es que a mí no me quieren contratar, no me quieren por algún motivo, alguna razón. No necesariamente se refiere a eso, sino que existe esta libertad de trabajo y contratación. Referente tanto al trabajador
como al empleador. Entonces aquí dice, es dentro de esta disposición, siempre y cuando las actividades sean lícitas y remuneradas. Entonces, estaba incluso dentro de los derechos, ¿no? Las actividades lícitas y remuneradas, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato ayuda. El trabajador podrá ser obligado a realizar trabajos gratuitos siempre y cuando sean impuestos por la ley. Pongamos un ejemplo referente a esto. Un ejemplo simple. Entonces, por ejemplo, si se produce ¿sí? Si se produce en nuestro medio, podemos poner como ejemplo un terremoto, digamos. ¿Sí? Entonces se produce un terremoto, entonces ahí las personas tienen que, aquí dice necesidad de inmediato auxilio. Entonces pueden ser obligadas a realizar estos trabajos gratuitos. Entonces hay una parte de la Ley de Seguridad Nacional que establece en caso de que se produzcan estos tipos de siniestros. Pero eso es muy raro, ¿no? Muy raro que se produzca. Pero pueden establecerse. Entonces, personas que trabajan realizando una actividad, entonces aquí se les obliga a realizar estos trabajos de tipo gratuito, sobre todo de auxilio inmediato. ¿Sí? Ya, entonces volvemos a repetir, verán. Estas son las disposiciones fundamentales que se encuentran y que están en la ley. Entonces tenemos como disposiciones fundamentales la relación que vimos en resumen, la relación del empleador y trabajador. La libertad de trabajo y contratación, tanto para el empleado como para el empleador. La tercera, la irrenunciabilidad de derechos. No puede renunciar a los derechos. Los derechos del trabajador no se puede renunciar a esos derechos. Ni por parte del mismo trabajador y mucho menos por parte del empleador. No le puede quitar los derechos. ¿Sí? Y el trabajador también. Él no puede, ni haciendo documentos por escrito. Estos derechos son irrenunciables, consagrados de aquí. ¿Sí? Es decir, el trabajador no puede renunciar a sus derechos, consagrados en la Constitución y en el Código de Trabajo. Entonces aquí tenemos vacaciones, décimos, fondos del cero, afiliación del seguro, etc. Son derechos, no se puede renunciar. Usted dice, yo no quiero los fondos de reserva. Entonces el patrón no tiene que decir, así no quieras, ya, hay que dar. Tiene que coger. La afiliación, no puede usted decir, bueno, yo tengo otro seguro, etcétera. No. Es irrenunciable a eso. Ya. Entonces estos son los fundamentos del contrato de trabajo. Luego tenemos acá lo referente en el punto D, lo referente a lo que dice aquí, la protección judicial y administrativa. Entonces ya vamos a la parte que se establece jurídica. ¿Sí? ¿Qué obliga? Porque en los contratos se dice el desacuerdo o cualquier vulneración al contrato de trabajo, se lo resolverá mediante esta protección judicial y administrativa. ¿Sí? Entonces aquí, la protección judicial y administrativa que obliga a los inspectores de trabajo
en la vía administrativa y a los jueces de trabajo en la vía judicial